Buenas noches, comunidad de la cofradía. Sean ustedes bienvenidos al segmento donde narraremos y debatiremos testimonios, mitos, casos paranormales o historias populares que a través de la superstición se han convertido en un misterio. Esto es la Cofradía del Misterio. Y pues bueno, el tema de las aves trueno. Roberto Aguilera, un servidor, y Alberto Ramos, quien es el que nos va a narrar aquí conforme a su investigación de lo que vienen siendo este tipo de seres mitológicos. Todo tuyo el set, amigo Cone. Sí, bueno, relacionado a lo que tú estabas diciendo, de que era a veces tomado como algo malo y a veces tomado como algo bueno, va dependiendo según la etnia en donde está originada la mitología de esta ave. Algunos dicen que es bueno porque, como todo, si esta ave tiene un enemigo principal. En este caso, el ave trueno, su enemigo principal es una serpiente marina, que le conocen como la serpiente, una serpiente cornuda. Esa serpiente supuestamente salía del mar o del río donde habitaba, y su principal alimento eran los humanos, según la mitología de América del Norte. Eso sí lo desconocía. Sí, entonces esta salía y hacía eso, pero el ave trueno aparecía y atacaba a esa serpiente y haciendo que se regresara al mar. Entonces para ellos era una deidad buena porque los salvaba de la muerte a la humanidad. O sea, como que muy del tipo de las deidades de Grecia, ¿no? Que sí, como que eran como que buenos, pero a la vez eran medios pasados de rosca. Eran pasados de rosca. Y cuando otros dioses querían dañar, no sé, la creación de otro, ya como que llegan de que, a ver, pues aquí nada más mis chicharrones truenan. Y pues la ave trueno, vamos a ponernos en contexto. Vamos a ponernos en contexto qué es un ave trueno. Un ave trueno, o sea, me callo en grandes rasgos, okay. Es un ave gigante. Ajá. Que actualmente por la ciencia no está clasificada como ninguna de las aves conocidas. Ajá. Porque está más grande que un cóndor, que es el ave más grande que conocemos. Esta ave es más grande que el cóndor. Sí, yo había escuchado físicamente sobre las dimensiones que pudiese tener este tipo de aves, ¿no? Que incluso de lo que llegué a investigar, pues como que lo más pequeño era como de 6 metros, por decir algo. Obviamente, no conteando el espacio y el lugar, porque pues, tú sabes que los cuerpos en un lugar donde no lo puedes comparar con otro, pues a lo mejor hay una cierta difusión o te engañarían las medidas, pero sí hay una cierta relación donde dices, no, pues es que yo, si bien no tenía dónde compararlo, pues yo que estuve ahí, pues sí vi que era algo más inmenso, a comparación de otras aves que han volado a esa misma altura, y pues ya las ubicas, ¿no? Y dices, no, ya, por decir un cóndor. Sí, es un cóndor ya para la gente. Sí, además un cóndor es calvo, ¿no? Ajá. Es un ave de rapiñas, es calvo, parecido a un buitre, pero grande. Más grande. Y esta ave, ¿no? Es más parecida físicamente a una águila. A una águila. Es toda emplumada hasta la cabeza. Y bueno, según también dependiendo de las etnias donde se tiene registro del ave trueno, hay algunos que dicen que tiene el poder de controlar el trueno literalmente y que con esos truenos atacaba a esta serpiente. Okay. Y hay otras etnias que le llaman ave trueno porque supuestamente cuando alzaba vuelo, aleteaba, hacía el sonido como de un trueno. O sea, que era frondoso su volar, o sea, al pasar, cabrón, qué chingón pasó. Sí, así es. Es la mascota de todo. Sí. ¿Pudiera ser? A mí se me figuraba como un tipo fénix, pero esta no sé. De hecho, hay quien la relacionaba con un fénix o con este tipo de aves, pues como mitológicas, en el cual realmente dices, es que uno las describen como una águila enorme, pero en el cual la cola
son como dos, tenía como una bifurcación, güey, como si fueran dos, pues por decirlo así, plumas más largas, como una especie de cola, que iban ondando conforme iba volando, ¿no? Y otras que pues realmente como una mera águila, la forma de una águila, que no tenía esta bifurcación en la cola, pero también la talla, el tamaño, pues era inmenso a comparación. Sí existe cierta relación, o la gente lo ha relacionado ahora sí que por las dimensiones, no tanto por los detalles. De eso pues va el aleteo, que es muy estridente, incluso hasta el grito de estas aves, que es como si fuera una especie de chillido, pero muy específico, que incluso es aturdante, algo que tiene que ver mucho con el propio nombre con el cual pues, son identificadas estas aves. Así es. ¿Qué otras etnias han...? Bueno, por ejemplo, en la etnia de los Menominee, que están ubicados en Wisconsin, ellos veían el ave trueno más como una deidad, un dios. Ajá. Eran politeístas ahí. Oh, okay. Y este dios controlaba la lluvia, el granizo, los truenos, todo eso, y tenían una similitud que ellos también creían que peleaba contra una criatura subacuática, pero en este caso la criatura subacuática era una pantera negra que vivía debajo del agua. Entonces tienen ciertas relaciones unas con otras creencias, pero con ciertas... Pues un poquito diferentes, ¿no? sí. O sea, ya especificaciones según la región. Y otra cosa, bueno, ya lo que hace al ave trueno diferenciarse de las otras criaturas de estas mitologías, es que el ave trueno ha tenido avistamientos reales. O sea, hay gente que atestigua que ha visto a esa ave, y de hecho hay un video que se publicó originalmente en National Geographic, Okay. donde hay un explorador que graba una de estas aves, donde supuestamente en un ala, sin contar el tronco, nomás de aquí a la punta del ala, medía 2 metros cada ala y cerca de 4 metros de altura. Y ahí existe ese video, está en YouTube, si lo buscas ahí, aparece, está como un árbol. No, pues no les consejos, carnal, pues van a decir, pues mejor vemos el de YouTube que dice. No, pues es un video cortito, o sea, dura segundos nada más. De hecho, ahorita se los vamos a pasar, Diego. Ahorita los vamos a poner el link. En la parte de abajo vamos a poner el link. Y vamos a poner. Les vamos a pasar estas pequeñas tomas porque luego pasan tomas de Tomas que nuestros compañeros del National Geographic hicieron nos dieron el favor de pasarnos para que se comunicaron con nosotros. Queremos ser parte de la cofradía, güey, la chingada. Así, Cornelio, haznos favor de pasar esto. Señor Cornelio, háganos el favor de pasar este pinche video tomado por un explorador científico del National Geographic. Muy bien. Así es. ¿Qué más, Robert? No, pues, bueno, en cuestiones de avistamientos, he escuchado varias historias, desde que estaba en la primaria, yo creo, la típica, muy relacionado con este tipo de aves. Aquí sí, meramente no tiene nada que ver así como con esta mitología que el trueno, que el grito que ataca a su enemigo natural, pues han sido más relacionadas con personas de campo, inclusive en la misma ciudad, que han tenido este tipo de avistamientos de aves meramente enormes. Muy bien se pudieran tratar de aves migratorias, que no son pues, endémicas de aquí del lugar propio, que por tal motivo pues son desconocidas para la gente de la zona, ¿no? Sí. Sin embargo, muy específico tienen ciertos lugares, y uno de esos lugares, aquí en León, Guanajuato, viene siendo el Río de los Gómez. Mucha gente que vive ahí en la colonia colindante o que pasa por el río han tenido avistamientos de aves enormes, de las cuales incluso las han visto que llegan y bajan ahí al río cuando está seco, como normalmente está. Y pues sí, de repente que esos chaquillos, ¿no? Y todo, no sé si a beber agua o algo que realmente estén anidando ahí a este tipo de especies. Y que por cada estaciones del año o cada cierto tiempo migren nuevamente y vuelvan a regresar a ese lugar como si fuera una especie de un lugar de descanso donde pudieran pues estacionar un poco su estadía y ya posteriormente migrar, ¿no? Dentro de eso pues no las identifican con las
pues con lo que uno pudiese conocer, aunque sea por video, por fotografía o un documental de un cóndor. O sea, un cóndor no es endémico de aquí. No. Sin embargo, puedes ubicar o puedes relacionar, si lo ves, a lo mejor a cierta distancia. Pues es un cóndor, ¿no? Porque tiene estas especificaciones, la cabeza calva. Creo que hay unos que tienen como un antifaz colorido, ¿no? Sin embargo, pues la silueta es muy común. Bueno, ya es conocida, pues. O sea, aunque no tenga relación con este tipo de aves, porque no son de aquí ni siquiera del país, pues bien pudieses identificarlo, ¿no? Por el conocimiento que pudieses tener, pues, en clases de biología o documentales que hayas tenido. Pero sin embargo no las relacionan. Y dirán, es que no parecía, o sea, parecía por el tamaño, incluso era más grande, pero no era un cóndor. Sí, pero ya sus rasgos físicos más a detalle eran muy diferentes. Muchos lo relacionan más así como con este tipo de aves de rapiña, en la forma, más no en el tamaño. Había en aquel tiempo, no sé si recuerdes, en la estación, bueno, creo que todavía están, unas aves que incluso son protegidas, son aves de rapiña, son carroñeras y están protegidas, ¿no? Que son las ventanas, aquí se les conocen como auras, que es como una especie de sopilote pequeño. Son aves de carroña y siempre están ahí en la estación, ahí en una antena, siempre andando ahí, volando, ¿no? Planeando. Sí. Un señor me comentó que era algo muy similar, ya que él había, pues en un día de campo, pues, vio este tipo de ave y pues hizo algo muy mal hecho, ¿no? Que fue dispararle con un rifle de calibre 22 y pues, logró herir a este tipo de aves. Obviamente esto ya fue hace tiempo, ¿no? Y pues al verla así de cerca, este tipo de ave, pues dice, cabrón, pues tienen muchas, o sea, parecen como aguilillas, pero están más feas, ¿no? Tienen la cara más como de un sopilote y cosas así. Y dice que lo que él vio una vez, cuando iba hacia su trabajo, él trabajaba también de velador, iba hacia su trabajo a tomar su turno, y cuando estaba pasando por el río de Los Gómez, ahí por donde está la agencia de carros y un panteón. Volkswagen. Gracias por decir la marca, pero... Pues ven 5 personas. Pero pues para las 5 personas que nos ven, creo que no vaya a haber un gran problema, al menos que una de esas 5 personas sea el dueño. Pero no creo. Bueno, entonces, resulta que este güey iba a su trabajo y que dice que logró ver a una ave de gran envergadura que salía de unos arbustos que en aquel tiempo existían. Ya no están esos arbustos porque pues ya la expansión de la ciudad pues ha terminado con ciertos lugares donde pues antes había arbolitos y ya no. Pero que era muy común que llegase ahí y no fue la primera vez que lo miraba. O sea que para él era pues si bien no cotidiano, pero a lo mejor sí tenía ciertos periodos donde observaba. Cosa que una vez al charlar con otra persona le decían, sí, yo también he visto ese tipo de aves. No sé si llegue ahí a tomar agua al río, o descanse, o esté anidando, pero de que hay algo, hay algo. Incluso, para lugares de ahí de una colonia muy cercana, le apodaban que este tipo de aves las llamaban gárgolas. No sé si recuerdas que en aquellos tiempos, como en mediados de los 90s, o casi para entrar a los 2000, estaba una caricatura muy, pues bueno, era muy vista en aquellos tiempos por personas de nuestra edad, que incluso se llamaban gárgolas. Sí. Entonces le llamaban a este tipo de aves gárgolas porque según en esto llegaba a un edificio que estaba ahí cerca. Bueno, no era un edificio, era una construcción alta, a diferencia de todas las casitas que sí, pues normalmente pues sobresalía, ¿no? Era de 3 pisos, ya tenía 3, 4, pues ya tenía 3 pisos, pues ya era un pinche monumento aquí en León, Guanajuato. Entonces llegaban en el tejado, güey, y ahí se quedaba ya inmóvil, güey. Que incluso, o sea, incluso que gente que llegó a ver ese animal, güey,
que no faltó el cabrón de que la chica le aventaban palos o le aventaban algo y esta no se movía. Que pues, obviamente, un pinche palito que le avientase a un niño, llegaba como, pues, ¿qué le hacía, no? Hasta que ya se linchaba el chingado huevo y pues ya emprendía vuelo, abría sus pinches enormes alas y así iba la chingada, ¿no? Pero entonces así le llamaban las gárgolas de ahí. Pero era por referirse a estas aves. No sé si has tenido que hayas escuchado una historia similar a este tipo de avistamientos. Hay una leyenda, perdón, hay una, bueno, es como que un run run, ¿no? O sea, como que algo que se dice. De hecho dicen que por León Moderno ha habido avistamientos también. Sí, de hecho era lo que iba a comentar. Dentro de esos avistamientos que ha habido ahí en esa colonia, hay un parque muy afamado, el mentado Parque México. En ese parque, la gente que ha salido a trotar, a caminar y que salen con sus mascotitas, han tenido avistamientos de ese tipo. Inclusive, en estas fechas, pues, con esto de la pandemia que se cerró el parque, pues ya no tenía acceso a la gente como habitualmente lo tenía. Pues los que cuidan el parque, personas que cuidan el parque o que tienen como que un acercamiento porque trabajan en el aseo público y cosas así, o que le dan mantenimiento, que están en los de parques y jardines, cosas que se dedican ahí, que van de repente a hacer una especie de, pues, de arreglo o a regar ahí los árboles y el pasto del parque, pues que han tenido ese tipo de avistamientos. Que incluso ya se llegó a mencionar que no ha sido así como algo decretado, ¿verdad? Pero que sí que la gente que tuviese cuidado, porque han estado migrando animales o aves especialmente que nunca anteriormente se habían visto. Entre esos avistamientos han sido este tipo de aves enormes. Relata una señora, vecina ahí del lugar, que una vez que fue a pasear a sus perros, pudo ver entre las copas de los árboles algo que se movió así, que incluso movió todo lo que es todas las ramas de los árboles. Hizo un gran ruido, pues ella se sacó de onda. Como un trueno. Como un pequeño trueno, güey. Escuchó ahí todo cómo se movían la copa de los árboles, ahí hay creo que unos eucaliptos, ya ves que es un árbol alto. Sí, son árboles altos. Y pues es algo frondoso, ¿no? En lo que cabe. Pues que hasta tumbó una rama, güey. Y ya cuando salió, o sea que de toda la cadena que había de árboles así alrededor, toda esa arboleda, como que se fue pasando de árbol a árbol hasta que tomó un claro y emprendió vuelo. Pero que decía que se miraba pesado el vuelo, o sea, el ruido que hacía y el embatimiento del aleteo, güey, que sí, incluso hasta sacudió ahí las ramas de los árboles, los esterió y tumbó esta rama, y era una rama pues algo grande. Y en el vuelo pues que sí que alcanzó a divisar un animal enorme, güey, una ave grande. Nada que ver con las aves ya conocidas. O sea que si llega una águila que es una ave relativamente grande, no la pues, reconocen, uno la reconoce, o sea, es un pájaro grande, pero pues es algo que es común, o sea, no, pues que esto era algo fuera de proporciones. ¿Algún relato que tú hayas conocido? Pues sí, era igual ahí de León Moderno. Supuestamente, pues no es un relato largo, nada, solamente que estaban igual caminando, pero el ave salió de nivel del suelo. O sea, no fue aquí un ladito, pero vieron que tomó vuelo desde el suelo, desde los arbustos hacia arriba. Ah, ok. Y pues un avistamiento así, ¿no? Sí, he escuchado mucho ese tipo de relatos. Gente... ¿Qué te ríes, culero? No, sí, es que sí es muy común, dice. Sí, es que es común, güey. Pues para la gente de la zona. O sea, la gente de la zona, güey. O sea, gente que vive... Me refiero a que no es común que pase algo diario, güey. Sino que me refiero a que es común que la gente tenga conocimiento de ese tipo de De hecho, ahorita que visión. Ahorita que se rió Sergio,
El único caso documentado, bueno, que encontré, cuando... Nadie sabe uno que de nosotros, güey, se van a decir, No, fue en Estados Unidos, en Illinois. Ah, ok. Fue... Desde... Sí, fue en 1977. Ujú. Ya tiene buen rato. Una señora tenía a sus hijos jugando en el patio de su casa Ah, y ella los estaba viendo. Supuestamente estaba lavando los trastes. Y por la ventana que estaba así de la cocina donde está lavando, afuera estaba su hijo el traspatio, jugando, sí. güey. Entonces, de pronto ve que baja una de estas aves gigantes. Baja y toma al niño, Ujú. pero el niño pues está tratando de luchar contra esta y se le zafaba, pero estaba tratando de agarrarlo. Entonces sale la mamá, ella, todo eso lo testificó ella. Sale la mamá y le ayuda al niño a espantarlo y lo logra. Esta ave suelta al niño Ujú. y vuela, y cuando vuela arriba había otra ave gigante planeando, como esperando. Entonces ya cuando no tiene éxito, las dos aves vuelan y se alejan. Se aleja. Ella lo describe como parecido a un águila, pero gigante, y tenía un aro blanco alrededor del cuello, las dos, igual. Todo lo demás negro, todo Una negro. especie de collarín. Como collarín de plumaje blanco. Pero sí Entonces- la veo como un águila como tal, ¿no? Porque Sí, como tal, pero proporciones ya descomunales. Porque los buitres, tengo entendido, ¿no? Que Pero otra vez a lo mismo, los buitres son calvos. son calvos, ¿verdad? Pero sí tienen su collarín. Tienen su collarín, haz de blanco. cuenta, sí, igual, pero es lo mismo, o sea, es un ave que no está clasificada. Ujú. Porque tú le dices a un experto, o a nosotros que no somos expertos, que conocemos aves ahí, pues parece un buitre, pero el buitre es calvo. Pues parece un águila, pero el águila no tiene el aro. Pues parece un cóndor, pero este es más grande. O sea, siempre hay una discrepancia Ujú. en las descripciones. O sea, siempre va a haber algo que nunca va a cuadrar con lo ya conocido. Ajá. Y ahorita, te digo, me dio el clic, ahorita que se rió Sergio, porque cuando este caso se hizo público, No, ¿qué es el mamón? la- No me metes a mí, Carlos. Para decir ese cabrón quién es. Es el pinche camarógrafo. Gracias. Mamón. que siempre está riendo de nosotros. Pinche perro, pero. pero haz de cuenta que Voy a tener este que caso, cambiar de pinche. la señora asustada va y lo reporta a la policía, ella con la intención de pues, que los vecinos tengan cuidado porque pues está un ave pues peligrosa, ¿no? Para ella. Robando Entonces la niños. policía desde ahí... Malora. Es la pinche ave robachicos. Sí. Entonces la policía desde ahí no le creyó, güey. Se rieron de ella, Típico. porque, igual, me das de cuenta. Entonces el caso pues empieza a ser como, pues va pasando de voz en voz hasta que llega a la prensa, güey, y la prensa hace un artículo y pues le llegó más bullying a la señora, güey. Se le llegaban burlas ya de gente que ni conocía, O güey. sea, Entonces se estuvieron burlando de ella por mucho tiempo, güey. Hasta que, pues años después, sale este video que te digo de National Geographic en la televisión. Y eso hace que otra persona de la misma zona de Illinois se decida a contar su historia, güey. Más o menos el mismo año del 1977, ella dice que estaba haciendo una caminata por la zona con sus amigos, cuando tienen un encuentro con esta ave, güey, igual como la describió la señora, donde ataca a uno de los amigos de ella. Entonces todos empiezan a pelear con el ave hasta que la espantan y se van. Entonces ella trata de contar los sucesos y recibe puras burlas. Entonces todo el grupo decide ya mejor no contar, pues nomás se burlaban de ellos. Entonces pasaron todos estos años y no nada más se acordaban, pero ya no, tratando de no decir nada para no recibir burlas tampoco. Cuando sale este video ella se decide a contar su historia porque pues ya hay algo plasmado, ¿no? Y pues ahí pues ya le da un poquito más de fuerza también a la historia que cuenta la señora del rapto de su hijo, y ese fue el caso más documentado de un avistamiento de un ave trueno en Norteamérica. Por decir ya en épocas, bueno que eso ya tiene tiempo, pero hablando de épocas actuales, ¿no? Sí, porque bueno, eso fue en 1977, es relativamente moderno. Pero el video de National Geographic ya lo publican hasta al 2000 y cacho, ya es mucho más reciente. Mucho más reciente. Sí. Y hasta estas fechas es conforme De hecho, apenas está. el youtuber que lo publica se llama John Hofer. Obvio. Él publica el video del ave trueno para National Geographic. Ahorita lo ponemos abajo de la. Ahorita ahí ponemos el link. Aquí nos va. Y lo publica en el año 2012.
Ya, mucho más reciente. Mucho más reciente, ¿no? Bueno, pues así como este tipo de casos ha habido pues otros muy similares. Se dice de una leyenda ahí urbana del por qué hay este tipo de avistamientos aquí en al menos León, Guanajuato. El típico, excéntrico, hombre de billete, que le gustaban pues sí, tener como que en su casa incluso tenía un aviario. O sea, tenía como que sí se le llama aviario. Sí, de esos que coleccionan. Que les gusta coleccionar especies y aves exóticas. Conforme decían de quién se trataba, pues sí me dijeron, pues sí, tiene la facultad y tiene la pinche, pues tiene el billete, ¿no? Para tenerlo como, si quiera tener ahí hasta un pinche abominable hombre de las nieves, pues ahí lo podía tener. Sí. Pues venía de una familia pues muy, muy acaudalada, ¿no? Este señor se dice que mandó a traer de Centroamérica, o de no recuerdo bien, Del Río de los Gómez. de ahí, mandó traer una familia de cóndor, Sí. o de, al menos de un ave de ese tipo, de familia, grande. pero pues, tenía ahí, le gustaba. Se apasionaba por estas aves. Hay quienes dicen, hay dos versiones, pero va a lo mismo. Pues resulta que esto yo lo tengo escuchando desde que yo estaba en la primaria, güey. O sea, ya es una historia vieja y para en aquel entonces ya también era una historia que ya había pasado tiempo. O sea, ya estamos hablando que relativamente estamos hablando como de unos 30 años por mínimo. Resulta que esta persona que le gustaba tener esa colección de aves exóticas, pues trajo este tipo de aves. Unos dicen que se le escaparon. ¿Por qué motivo? No sabemos, simplemente que se le escaparon. Otros comentan más, especificando más sobre ese hecho, que tuvo una discusión con su hijo. El típico Junior, güey, que no le prestaron el carro un viernes por la noche. Y este hijo de la chinga se frustró y en su coraje y en su berrinche fue y soltó las aves, güey, o algunas aves, o sea que soltó varias aves, entre esas pues iban estos cóndor, ¿no? Entonces, pues así como que, pues, no me va a dejar salir a divertirme, pues, órale, yo también le voy a cagar el palo en su hobby, ¿no? Porque era el hobby de este güey, o sea, era la diversión, tener este tipo de animales. Hemos sabido claramente que, pues, aquí hay gente que les gusta tener panteras, leones, aquí en el mismo León, ¿no? Sí. Los ricos excéntricos. Los excéntricos. Y ya ves ahí muy famoso ahí por donde nuestro camarógrafo vive, relativamente, ahí por una cañadita o algo. Yo te digo que ese tipo de ruidos son los que me sacan de aquí. Aquí también espantan, hay espíritus chocarreros. Pues por donde vivía nuestro gran y estimado amigo Cristian. Es que estaba como una cañadita en Saavedra. Ajá. Cañada. Pues ya en la cañada del Saavedra, pues ahí existía un cabrón que vendía como que autos, ¿no? Se dedicaba a la compraventa de carros. Sí, el que tiene un tigre. Pues ahí a la vista de cualquier cabrón, tú pasabas por ahí, ibas incluso en el camión y mirabas al puto tigre y a un león, creo, también. Sí, tenía un león, ¿no? También una leona. ¿O era un león? Pues sería una leona muy greñuda porque... No, sí, yo llegué a ver por ahí cerca. Era una leona con melena. Era una leona con Es melena. como bloques de coches usados. Sí. Y tenía una jaula con una leona. Pues Bueno, es yo cierto, pensé que era una leona, no sé, era un león joven. Pues a lo mejor una leona Un león gay. Era media punquetilla, ahora media trasversa. No sé qué haya sido, güey, Era pero... un pinche gato El gigante. chiste que era un gato gigante con melena, güey. Yo normalmente los conozco como con leones, ¿verdad? Así yo los identifico. Pero pues a lo mejor era una leona, güey, con melena, que ya pues estamos hablando también de algo muy anormal. Inusual. Está cabrón. Pero bueno, todos sabemos claramente de lo que estamos hablando y eso es algo muy conocido aquí para la gente de León, ¿no? Sí. Entonces, pues a este tipo de personas, güey, que les gusta tener ese tipo de aves, güey, o ¿sabes qué? Yo quiero tener un pinche oso, yo quiero tener un pinche cóndor. Pues resulta que en una pelea que tuvo con su hijo, por no haberle prestado, no sé si dinero o el carro, la chingada, pues este güey se desquita de esa manera. Va y suelta ese tipo de aves, entre esos se fueron todos
pues a chingar a su madre los pinches, los periquitos, güey, chingaron a su madre los agapornes, güey, y entre esos se fueron de baño. Los canaritos. Estos cabrones, güey, los pinches canaritos ahí se fueron, todos, o sea, hubo una pinche fuga, güey, grande, güey. Entonces, desde entonces se dice Que puede ser. que pueden ser, es el motivo del por qué se ven ese tipo de avistamientos de ave, y que supuestamente eran 5, güey. Me imagino que debe haber sido una familia. De hecho, güey, tiene sentido porque hay un experimento que hacen. Ajá. Recortan una figura, una silueta Ok. de cómo supuestamente describen un ave trueno. Ajá. Le ponen 1.5 metros de ala para allá, tanto de tronco, otro 1.5 metros de ala para allá, el largo, todo. Y lo hacen un cometa, un papalote. Ajá. Y lo vuelan, güey, lo dejan volar como 30 metros en el aire. Entonces va pasando gente y le preguntan, oye, ¿te puedo hacer una encuesta? Ah, sí. ¿Cuánto crees que mide esa ave que está ahí volando? Ah, pues de punta a punta del ala. Total. Ah, pues como 5 metros. Ah, gracias. Y, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿como cuánto crees que mide ese? Ah, no, como 15 metros. Y otro, no, 2 metros. Otro, no, 1 metro. O sea, ahí como que el experimento comprueba que la gente no Sí, tiene al no tener una no, pero al no tener una referencia por ejemplo, si yo te digo ahorita, ¿de qué tamaño está ¿de qué tamaño está este Ay, celular? cabrón, vamos a tener que quitar esto. Bueno, Por ejemplo, si yo le pregunto ahorita a Sergio, ¿de qué tamaño está este celular? Me puede decir a lo mejor un aproximado real, porque tiene la referencia de mi mano. Ah, Pero en el aire no tiene referencia de nada. Entonces la gente no tiene una. Pues no puede dar un aproximado muy específico. muy específico, O sea, porque no tiene referencia con nada. Güey. estamos hablando que aquí existe una distorsión de la realidad, por decirlo así, o al menos una distorsión del tamaño real, porque no hay nada con qué comparar, ¿Por güey. qué compararlo? Y de ahí viene tu teoría. Tal vez sí es un cóndor, pero al verlo en el aire y no tener referencia con nada, le ponen que está mucho más grande de lo que realmente Más está. desproporcionado, ¿no? Ajá. Porque a fin de cuentas, o sea, es como decía, podemos conocer por foto o por un documental un cóndor, güey. Ujú. Para los que no tenemos una experiencia real, así como un acercamiento real en persona, de qué proporción pueda tener real, ¿no? Para alguien que lo vea, que yo en mi chingada vida he visto un cóndor, güey, pues puede decir, no mames, sí. Pues a lo mejor puedo desvariar, si mide 3 metros, yo puedo decir que mide 5, ¿no? Haciendo cierta referencia, porque, pues, de cierta manera, pues en tu caso, güey, que estuviste en el ejército, güey, que pudieras tener como que una referencia en cuestión de puntería y puedes tener, no sé, puedes hallar muchos herramientas que pueden usar de referencia, ¿no? Comparativas, decir, pues, o al menos la distancia, ¿no? Aquí hay un aproximante de tantos metros. Hay artefactos que te ayudan. Ajá. Lo pones así y el artefacto te ayuda a más o menos calcular qué distancia es, Sí, qué, ¿no? qué medidas tiene. Ya estamos hablando Pero de si no haces artefacto así a ojo, Ajá. es muy difícil también dar una. Entonces, alguien experimentado que pudiese tener como ese tipo de herramientas que ayudan a más o menos tener una relación más aproximada, pues puede tener una variante. Ajá. O sea, pues está entre los 3 y 5 metros, ¿no? Ajá. Pero otra persona que realmente pues no tiene un conocimiento así, pues puede decir, cabrón, pues sí mide como unos 10, ¿no? Sí. 8, 7, o sea, dependiendo. Ya puede ser que por ese motivo pues digan, no, pues existen este tipo de aves enormes que nunca se habían visto, pues yo nunca he visto así en persona, un animal de un cóndor, no. No. Si estuviéramos hablando de este tipo de animales. Ahora, vámonos a la cuestión geográfica. Aquí es semidesierto, güey. Bueno, un cóndor es necesita- árido, güey. O sea, León, Guanajuato es árido. Sí, además un cóndor necesita altura, montañas triplemente lo de que tenemos aquí. Entonces, si bien se pueden adaptar, no significa que también vaya a ser así como que, pues ya aquí me voy a hacer familia, aquí ya chingue su madre, me voy a encantonar, ahorita me encuentro una sopilotita y qué diablos, ¿no? A ver si A ver si las presta. Pues no, o sea, si estamos hablando que eran 5 animales, bueno, 5 especies de pues 5 aves de esta especie, güey, las que hablan por decir que fueron las que se escaparon en aquel tiempo, que hayan emigrado y que hayan estado rondando, buscando alimento, posteriormente se retiraban a otras zonas donde también
vuelven a surgir este tipo de avistamientos de una ave enorme que no ha sido identificada, o al menos que no es... Igual se iba endémica. avistando porque iba migrando. Iba migrando, a su ¿no? zona, Hasta que a lo mejor posiblemente por instinto haya llegado a su zona, ¿no? O al menos encontrado algo similar. Si hablamos por cuestión de área geográfica, pues podemos hablar muy bien de lo que viene siendo toda la Sierra Madre Occidental, ¿no? Sí, pero Todo ellos lo que es están en la unas Azteca, montañas mucho más altas. que ya son Esos viven en las montañas andinas allá. Ajá, sí, pues Son obviamente montañas mucho enormes, ¿no? más altas, ajá. Pero obviamente una especie que no está en su lugar, que está a miles de kilómetros de distancia, pues va a buscar al menos lugares Algo parecido. parecidos, ¿no? Y no significa que también se vayan a quedar ahí, a establecer como tal. Pueden ser que vayan rondando hasta alejarse en unas montañas más parecidas, más altas, que si bien no son las que es habitual en ellas, pues al menos algo similar. Digo esto porque pues también hay una leyenda para los amigos que nos escuchan y nos ven de Monterrey. Tienen ahí su propia leyenda del del hombre pájaro. Ya estamos hablando de una especie Esa yo no me la sé. O sea, he escuchado de la leyenda, pero no sé. Ajá, bueno, ya estamos hablando de un ser con morfología o con al menos con ciertas características humanas, ¿no? Sí hay videos donde se mira claramente que es un cabrón que está aleteando en un cable y según emprende vuelo y nomás se mira que brinca y cae y dices, chica, pues yo me imaginé que, pues para Iba menos a para creerlo, yo me imaginé que iba a volar, ¿no? Que se iba a caer de putazo y pues órale, ¿no? Pero Es que tienen, era pájaro, tienen su leyenda, o pájaro sea, dragón. tienen sus avistamientos que dicen que ahí en el Cerro de la Silla, Ajá. ahí existe este ser, ¿no? Que ha sido avistada por... ¿Tú lo conociste cuando vivías No en he Monterrey? tenido el gusto, güey, pero... No, pero la leyenda la conociste cuando vivías en la Monterrey, leyenda, ¿o sí. ya la conocías? La leyenda ya la conocía porque pues obviamente pues nos encantan este tipo de cosas. No significa que también crea ciegamente, pero pues sí me gusta así como, pues de hecho esta es la finalidad de este segmento, ¿no? O sea, analizar y investigar si realmente existe o no existe, si bien no somos unos investigadores como tal en la materia, pero pues al menos encontrar algo que diga, pues hay una coherencia, hay pues algo más acercado a la realidad, ¿no? Me gustaría que el segmento creciera y pues para tener ahí solvencia para tener todas estas investigaciones más profesionales, ¿no? Obviamente con su apoyo, pues claramente lo podremos hacer con mucho gusto. Nos apasionan las cuestiones de las cosas que conllevan al misterio y analizarlas e investigarlas. Por tal motivo ya había escuchado de este tipo de leyendas, de que pues ya sabes, la típica del chupacabras, que es la típica que la Llorona, cosas así. Leyendas, mitos que han hecho en la sociedad pues un misterio. Entonces llegué a saber de la leyenda y ya cuando estuve ahí trabajando y radicando un tiempo ahí en Monterrey, pues sí, ¿no? La típica de que no, es que ahí en el Cerro de la Silla está un cabrón que no sé si se ponga alas o la chingada, pero el chiste que anda planeando. ¿Tú crees que sea material para un capítulo? Pues se me hace interesante. Porque yo no conocía ese y me gustaría también investigar. Bueno, pues ¿qué te parece si para el siguiente capítulo hablamos sobre el hombre pájaro de Monterrey? Yo me lo imagino así como que es un güey con sombrerito. Yo no me lo imagino, me lo imagino también, así como dices que estaba leteando y se cayó. Es que Me lo a lo mejor era un Me cabrón, lo güey. imagino como la película de Bird, ¿cómo se llama? Este güey que es como un actor, así me lo imagino. Pues algo así, güey. Es que supuestamente la forma es humanoide, güey. Solo que tiene alas. O sea, de brazos tiene alas. Yo me imagino que es un cabrón, güey. Un güey ahí que tiene una pinche chaqueta huasteca, cabrón. Un norteño, güey, que un día se puso pedo, güey. Y pues esas chaquetas tienen como barbitas, güey. Sí. Me imagino que un día estaba haciendo el pinche zapatazo, bailando un guapango, güey, y andaba mamando, güey. Allá como por los 70, güey. Y alguien lo grabó. Y alguien lo grabó, ya, cabrón. Pues en aquel tiempo, a lo mejor pues no había teléfonos celulares que tuvieran. Me imagino que alguien grabó de una pinche camarilla de esas de. Y, miren, el hombre pájaro lo tomó de espaldas y, la chingada, y andaba mamando y se miraba de fondo ahí el Cerro de la Silla, ¿no? Pero
Pues bueno, la gente dice que lo han visto ahí Volando. volando, güey. Pues ya ahí es algo ya más, pues no sé, más de qué pensar, ¿no? Voy O sea, a investigar. Checa y hay videos de cabrones que dicen el hombre pájaro de la silla, del cerro de la silla y... Así videos. Ajá, y unos se miran así como aves muy desproporcionadas, pero realmente porque no existe algo que lo puedas comparar. Si bien está en los árboles, tampoco no hay algo que digas, ay, pues es que estaba a un lado de esto, o por abajo pasó un carro y... Sí, no sabes qué tan grande está la O sea, exactamente no sabemos qué tan grande es. A lo mejor hasta es una pinche maceta, güey. Sí, no, o sea, la neta, güey. O sea, hablando de que un cabrón puso un pinche bonsai, güey. Y puso un monito con una Títeres, jale y a ver, ahí estaba, ¿no? La mera, lo que uno piensa que es un pinche árbol secoya, güey, a lo mejor es un pinche bonsai y ahí está mamando el palo, ¿no? Que el hombre pájaro. Pero bueno, es una leyenda muy, pues, emblemática de la región, güey. Es una historia de ahí del mentado hombre pájaro, muy avistado ahí. Su auge fue como en los 70s, 80s. Me imagino También que en la ya... época del abeto. Me imagino que ya envejeció un poco porque ya no se ha escuchado mucho. O sea, todos los avistamientos datan de esas épocas. Se murió la gripe aviar. Yo creo que murió en la pandemia, güey, y la pinche gripe aviar, güey, y cabrón. El chiste que pues hasta la fecha relacionan ahí los amigos los regiomontanos con su Cerro de la Silla, güey, y que ahí anda sopiloteando este cabrón, ¿no? A ver, en resumen, güey, ¿cuál es tu conclusión del ave trueno? Una de mis conclusiones, pues, es específicamente esto, ¿no? O sea, el ver un cuerpo, por decirlo, celeste, o sea, un cuerpo que esté surcando los cielos sin tener algo con qué comparar. No tiene referencia de altura. No hay una referencia de altura, no hay una referencia en el cual puedas comparar dimensiones. Pues siento que es meramente la distorsión de una mente, pues, imaginativa, güey. ¿Y tú qué opinas de estos avistamientos donde tuvieron contacto con el ave y aún así la describen enorme? Pues yo voy a lo mismo, güey. O sea, tiene que existir a huevo una lógica donde, si bien gente experimentada como cazadores, porque ha habido experiencias de cazadores que tienen ellos la experiencia de decir, yo conozco a tal distancia yo puedo conocer qué animales y qué tamaños puede tener. Pues yo también digo que es como de que alguien escuchó una leyenda de que, ay, sí, vi un pinche pájaro enorme. Pues yo cazador, quiero hacerme protagonista de mis historias, porque tú sabes claramente que todos los cazadores tienen pinches leyendas, güey, que dices, no mames, cabrón. O sea, se cuentan cada mamada, pero, digo, y sin desprestigiar ahí su hobby o labor de ellos, no sé cómo llamarlo, o deporte. Pero cuentan una de historias, güey. Que me imagino que no falte el cabrón que diga, una vez que yo estaba cazando, güey, estaba cazando torcasitas. Y salió una pinche torcasita. Y salió una pinche ave descomunal. Y pues como que para hacerle mítico, ¿no? O sea, para hacer como que brindarle... sí, para darle sabor a su historia, ¿no? Le Yo siento que por ahí va esa onda, güey. O sea, imaginación, objetos desproporcionados por no tener una referencia, y pues todo lo que ahonda, ¿no? Las típicas leyendas de que sí, este señor como el que te hablo, que un tiempo pues tuvo este tipo de aves exóticas, porque esa misma historia de las aves, la he escuchado con panteras, la he escuchado con leones, que sí, una vez un cabrón excéntrico, de hecho, tenía estos animales, se le escapó uno y... Porque incluso un tiempo, no sé si recuerdes, allá como por los 90s, entrando a los 2000 o a lo mejor iniciando 2000, el zoológico de León fue resguardado, güey. Se escapó algo. Toda esa zona estaba así como que ahorita no pueden visitar, no pueden entrar porque se nos escapó una pantera y ahí andaban buscando la puta pantera, güey. De hecho, sí han habido historias así de que, no sé si has escuchado esa, pero yo siento como que es popular, de las peleas de perros.
Y que había un pinche perro que le ganaba a todos los perros, no sé qué. Después se dieron cuenta que era un pinche león rasurado. O sea, como... Y luego... Sí, voy a escuchar esa pinche vida que ¿Sí escuchan eso? No mames, ¿cómo? O sea, pero según, supuestamente. Está... ¿Cuál otra así de que confunden animales? Y todo... por la misma historia que hablamos el otro día del monstruo de Gebaudan. Ajá. Que decían que era un pinche lobo encabronado, que no sé qué. Y después resulta que también era un león. León. Pero como nadie conocía por la zona a ese animal, pues lo ubicaban más con animales que conocían, que eran los lobos. Y decían que era un pinche lobo endemoniado. Exactamente. Pues sí, puede ser que la gente se confunda de una especie con otra. Tú, amigo Sergio, ¿qué conclusión pudieras brindar aquí al canal? Ya de que estás risa y risa, hijo de la... Pues bueno, yo concluyo que váyanse a la verga. No es cierto, no sé. No mames, pues yo cómo voy a dar una conclusión, pues yo qué chingada. Bueno, pues de ¿Qué algo, nos estás ya. escuchando? ¿Qué no te tenemos a risa y risa? O bueno, o tú, bueno, referente ya a lo mitológico, güey, lo que se pudiera decir que, al menos por cuestión cultural, está ya petrificado ahí en la gente, güey. Estamos hablando de que son aves adoradas, o al menos son seres, no sé, mitológicos, adorados por gente muy mística, güey. Estamos hablando de tribus, güey. Estamos hablando de etnias. Estamos hablando de gente que ya en Norteamérica, pues, güey, alababan al espíritu del coyote, güey, espíritu del lobo, güey, que el águila calva, que es la guía espiritual, que el oso, ¿qué más? Que el cuervo, güey, o sea, gente que relaciona deidades, o al menos un misticismo espiritual, con... No me digas que se van a escuchar los pinches. No sé. Ay, cabrón. Son efectos especiales. Son efectos especiales del ave Naturaleza. trueno. Solo que creo que ahorita el ave trueno le está lloviendo. Ahorita Por eso escuchar el trueno. ahorita se va escuchando. Y pues ahí está el ave trueno. Bueno, te mencionaba que posiblemente, pues sí, o sea, es gente que dentro de sus alucines, por no decir otra cosa, en su metáfora sobre la espiritualidad y ciertos dioses que la chingada, pues relacionaban y digamos que en su imaginación materializaban este tipo de ser. A lo mejor sí llegó en un tiempo una pinche ave chingonzota, güey, que estaba muy fuera de su hábitat natural. Alguien la vio y es el espíritu del trueno que se representa en un ave para combatir algo que ellos temían. Otra leyenda que posiblemente también ellos... Porque, bueno, te mencioné que le temían a la serpiente cornuda, que era subacuática. Pero también está raro la pantera subacuática también. Pues sí, no, o sea... No sé cómo, de dónde sacaban todo. Bueno, ahí es otro tema de investigación, por decirlo así. Sí. Pero a lo Bueno, que voy... la diferencia entre esos otros es que, pues, estos otros quedaron en la mitología ya. Ujú. Pero el ave trueno, pues, vino más a la época moderna porque supuestamente la han visto. Bueno, Por eso porque... tiene la diferencia. O sea, la siguen avalando avistamientos actuales, güey. Pero mi conclusión es esta, güey. O sea, estamos hablando de la superstición de este tipo de personas, güey. Que creían... Pues actualmente ven a Diosito una tortilla quemada. Porque ellos no podrían ver su ¿Qué más le deidad puede decir, no? en un ave que está volando. Incluso se me hace más original, güey. Digo, porque yo de ver a... ¿A quién? A la Virgen. A la Virgen en una tortilla En un lamado. o en una mancha de humedad. A ver un pinche animal que de repente pues gente desconocía y que le blindó su misticismo de que pues el búfalo blanco, cabrón, que el pinche, que el coyote de las pinches nalgas pintas. O sea, cosas de ese tipo, güey. Estamos hablando que dentro de sus creencias, tienen algo mucho mejor que cualquier otras culturas o cualquier otras religiones. Hablando ya de cuestión de creencias. Tienen un acercamiento y un apego por la naturaleza. Tienen un respeto, la cual la misma naturaleza la están brindando como que un ser de deidad, güey.
Y por tal motivo la naturaleza tiene que representarse en su creencia metafórica, güey. Tienen que materializarlo precisamente en animales míticos, güey, de este mismo, o sea, de esta índole. Ujú. Tienen tallas han tallado sus tótem, donde está precisamente, bueno, ahorita porque estoy viendo ahí la foto de esta mentada águila trueno en un tótem. Y si fijas, tiene como una caracterización, la típica águila siempre arriba, Ujú. abajo seguida de ya sea de un coyote, así la cara de un coyote o algo más terrestre. Y ahí está la mera metáfora, la mera metáfora, perdón, de la naturaleza de el cielo con la tierra, güey. O sea, en un tótem ponen hasta arriba animales que dominan los cielos. que dominan los cielos, y dominan la abajo tierra. y van escalando hasta animales que dominan lo que es la tierra. Entonces, yo supongo, para mí mi conclusión es esa, que simplemente es la metáfora de una imaginación o de una creencia espiritual, güey, o chamánica, que le brinda o atribuye esto pues lo trae de su creencia a la realidad, ¿no? Y se esparce como una historia. Si crees, no mames, güey, si aquí hay leyendas de la Llorona, güey, que no, de un ser un poco que tiene Más real. más apegado a la espiritualidad o a la creencia metafórica de lo que viene siendo la libertad, güey, y cosas de la naturaleza. Para mí esa es mi conclusión. No sé si tú tengas una... Pues sí, pues mi conclusión es todo lo que tú dijiste y agregando que pues la mayoría de la gente es ignorante, o sea, no en el mal sentido. Qué culero te No, escuchaste, no, o sea, güey. no en el mal sentido, pero si yo... Pinche ojete, con razón no tenemos vistas, güey. No mames. No, o sea, ignorante en el buen sentido, sino que... Por ejemplo, buen sentido decirle a alguien. Es una pinche todos ignorante. somos ignorantes en algo. Sí. Y en tipos de aves, o sea, si te ponen aquí 3 águilas y tú tienes que identificar qué tipo de águilas cada una, Sí, pero pues no vamos a poder, güey. Y si vemos una águila en la calle, pues para nosotros es un pinche pájaro gigante. Cualquier águila que nos pongas o cualquier otro animal de eso. ¿Qué viste? Ah, es una gigante. Y como tú dices, para ponerle sabor a la historia, pues le ponemos de más. No, que estaba más grande de lo que lo vimos, así estaba, que volaba más rápido, que... Pues ahí está Entonces, un claro ejemplo de chupacabras, güey. ¿Quién no vio el chupacabras, güey, queriendo entrar a su casa, güey? Allá por Allá los por 90, Chihuahua. güey, allá. Mames, güey. Unos decían que era así como que medio jorobadito, tipo reptiliano. que volaba, ¿no? Otros decían que tenía alas, güey. Otros decían que pues, iba en putiza, que volaba todo el sistema de... No, el que parece como... Sí, o sea, Sabía que volaba. pues, yo vi que volaba, yo vi acá el pinche performance, güey, que tenía Sí, acá sí. hasta pinches rayos láser y ojos rojos, güey. Ah, Ah, sí, su lo que puta tenía. madre, güey. O sea, tan solo en una sola creencia de algo, güey, o al menos en un solo ser que no sabemos si existe o no, ¿cuántas transformaciones o formas hay de solamente un solo ser? Ah, bueno, ya no lo mencionamos, pero hay una de esas tribus que clasificaban la Betrón en varios, en 4 de hecho. Pues mencionamos, güey, todavía estamos a tiempo, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, todavía. ¿Cuánto llevamos de...? No sé dónde dice. Ah, pues yo tampoco. Usted eres el camarógrafo, perro. Y por camarógrafo, nada más digo que es un güey que está ahí aplastado en el pinche arrococé. Ah, ya. Y que nada más le da. 52 minutos. ¡Ah, la chingada! Bueno, pues. La mitad de puras mamás. El 4. 1 era color escarlata. Ok. 2 era negro con un pico largo, güey. ¡Ah, la chingada! 3 era amarillo y sin pico, güey. ¡Ah, la chingada! Está mar- porque supuestamente, ya me acordé de otro dato. El que no tenía pico, güey, se podía convertir en una persona, en un humano, podía imitar a un humano. Que supuestamente la creencia. Pues Malina era un humano que decía que era un ave, güey, no mames. No, porque este güey era gigante, güey. O sea, ok. era nomás que no tenía pico. Entonces este güey supuestamente se podía quitar y poner el pico, güey. Cuando se lo quitaba, tomaba la forma de un humano y podía hasta tener una familia, güey. Podía vivir toda su vida si quería en forma humana.
De hecho, se cree según en esta, que eran los de Lakota, Ujú. que estos güeyes, aves truenos, ya vivían como humanos, güey. De hecho, ya a muchos se les había olvidado la deidad que eran en el inicio. Ujú. Pero llegó otra tribu, invadió a esta comunidad y empezó, pues, como todo, a matar. Se empezaron a matar entre ellos. Y empezaron a matar a los hijos de los que eran aves truenos. Entonces, el coraje y todo esto, y les hizo recordar, se volvieron a colocar el pico y pues ya contraatacaron y mataron a los tres, güey. Supuestamente es esa creencia. Y el último tipo de ave trueno que ellos creían era color azul y esos no tenían ojos ni orejas. No te escuchaban ni te veían. Y esos eran los 4. Las aves no tienen orejas, güey. No, pero o sea, oídos. Ah, ok. O sea, no te escuchaban, es el pinche cabeza sin orejas, güey, sin oídos. No sé cómo se diga. Que no sin mames, un güey. pinche Yo hoyito en nunca he el- visto una pinche ave de toda, cualquier especie conocida o lo que tú digas, con orejas, cabrón. Bueno, No, ¿cómo se dice, güey? Sin el hoyito. no, pues bueno, pinches, déjame con oídos y ya. Sin un órgano auditivo, güey, no sé si lo- Y tampoco tenían ojos, güey, eran ciegos y se guiaban con los vientos, supuestamente. Todo esto está todavía dentro de lo mitológico. Güey. Eran las creencias que tienen estos güeyes ahí. Bueno, pues eso me imagino que fue todo. Sí, ya. Hagan sus conclusiones, así Pues son estamos los bien. camarógrafos. Tomen sus conclusiones. A fin de cuentas, la respuesta más certera es la que ustedes quieran tomar. Pues mi nombre es Roberto Aguilera. Y Alberto Ramos, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, buscándolo como La Cofradía del Misterio, en cualquiera de las dos redes sociales. Y pongan su like y su comentario. Sigan, pues ahí tenemos, pues agréguense al grupo, cabrones. También se llama así, la cofradía. No hay pierde. Hay un grupo. Todas se llaman La Cofradía del Misterio, la página, el grupo, la cuenta bancaria también. Nos brindan ahí un poco de Quedan ahí. aportación para las Para poner investigaciones. la cámara mejor, sí. Micrófono aquí. Al menos un micrófono y no este pinche cenicero que es una charola de carta blanca o qué chingo, no recuerdo de qué es. Pero se la compré a una señora que llevaba rompopes y gelatinas. Pues bueno, esto ha sido. Que vas a dejar los links, güey. Vamos a dejar los links para ahora que tengamos el equipo para hacerlo. Pues bueno, mi nombre es Roberto Aguilera Y Alberto Ramos, nos vemos la próxima. y esto fue La Cofradía del Misterio.